Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos de vuelta acá al canal. Después de bastante tiempo, vamos a volver a hacer un video sobre Magic the Gathering. Hacía rato no había un tema que me estirase a hablar sobre Magic, ¿no? Tipo, el hecho de la pandemia que ha mantenido el juego organizado, suspendido en prácticamente todo el mundo y que apenas de a poquito se está volviendo. Y la superpoblación de productos de Magic en el último año y medio ha hecho que se haga menos interesante hacer videos sobre el tema, ¿no? Tipo analizar un mazo, siendo que dentro de un mes vos ya tenés otro precon y que la gente ya se siente un poco menos interesada en todo eso, muestra una forma que los creadores de contenidos tenemos que adaptarnos a todo eso, ¿no? Y yo no le venía encontrando la vuelta, pero ahora hay un tema que hace rato vengo notando, vengo viendo, este, que es cómo ha cambiado Commander en los últimos 2 años. Obviamente es todo consecuencia de una evolución, ya hicimos un video de eso hace un año atrás, de cómo Commander no era igual en el 2019-2020 a como era en el 2011 cuando se oficializó el formato, ¿no? Entonces, vamos a acomodar un poquitito. Este, es algo natural, todos los formatos a medida que se van haciendo populares, a medida que va pasando el tiempo, tienen que evolucionar, cambiar un poco. Pasó con Modern, pasó con Legacy, pasó, obviamente estándar no entra en la cuenta, ni los drafts porque cambian con las colecciones, están pensados para eso, pero los formatos eternos uno tiene ese concepto de que no cambian. Y es un concepto correcto por un lado y errado por otro. O sea, durante muchos años, formato eterno, las referencias eran Legacy y Modern, y son formatos que se veían muy poco afectados por las cartas nuevas que salían, ¿no? O sea, cuanto más pasaba el tiempo y más cartas había en el pool, menos eran las cartas impactantes en el formato. Eso pasó durante mucho tiempo. Hasta que Wizard cambió su política una vez más de hacer cartas. Lo que no está mal ir cambiando la política de hacer cartas. Eso es un tema que abarca esto, pero vamos a tomar qué pasa. No vamos a analizar que está bien o está mal. Pasa. Este, y esos formatos comenzaron a ser afectados por las cartas nuevas que salen, tornándolos un poco más dinámicos. Pero Commander siempre fue un formato que fue afectado por las cartas nuevas que salen. Porque al fin y al cabo era esa la idea del formato. Es un formato eterno donde vos puedas usar tus cartas. Eh, Originalmente eran usar las cartas que existían en Magic de una forma que se pudiesen usar en modo multijugador no competitivo. A medida que el formato fue avanzando y se fue haciendo popular, comenzaron a salir cartas pensadas para Commander dentro de los sets principales, como en sets paralelos. Hay sets pensados para draft, pero que todas las cartas que estaban pensadas para el construido eran pensadas para Commander, como Battle Bond, como Conspiracy. Fueron sets que agregaron muchísimas cartas para Commander. Y eran sets muy interesantes para nosotros jugadores de Commander. Obviamente para los jugadores de draft también lo eran, ¿no? Después ahí salió el año pasado Commander Legends. Y a partir del año pasado, los mazos de Commander, que eran un producto anual, que salían 4 o 5 por año, se tornaron un producto de temporada. Con cada expansión nueva salen de 2 a 5 mazos. Con lo cual ha hecho que en este 2021 tengamos 15 mazos preconstruidos de Commander, cada uno con 8 a 10 cartas nuevas y muchos reprints. Entonces, si le ponemos que 8 por 15 dan 120 cartas nuevas más o menos, si no fueron más, solo en los precons de Commander. Cartas que entran en el formato y algunas muy impactantes. Después tenemos las cartas que salieron
en los sets que fueron publicados este año. Entre ellos, Modern Horizon 2, un set pensado para Modern, que también trajo muchas cartas para Commander y para Pauper. Es mucha novedad que va entrando al formato, ¿no? Entonces sí, eso afectó la forma en que nosotros, creadores de contenido, podemos relacionarnos con el formato. Antes, bueno, salían los 5 mazos de Commander y podías estar 3 meses tranquilamente hablando de esos mazos preconstruidos, porque no iba a haber otro mazo preconstruido de Commander al mes siguiente. Ahora ya no. Entonces, la idea de hablar de mazos cambia. La idea de hablar de las cartas nuevas también cambia, porque es todos los meses estar hablando de un montón de cartas nuevas impactantes para el formato. Entonces ya no es tan simple o tan entretenido hacer videos de esa forma. Y eso también impacta en la forma que se juega Commander. Entonces yo creo que en el último año y medio, 2, Commander cambió mucho. Dentro de los paradigmas que venía haciendo desde que se oficializó, pero se aceleró mucho en el último año y medio. Un poco por todos los productos que Wizard está haciendo y un poco por la pandemia que dejó a Commander como el único formato jugable durante un año o casi 2 años. Para aquellas personas que no les gusta jugar Arena o no les gusta jugar Magic Online, que les gusta Magic por usar las cartas, por tener, armar y crear, Commander se tornó el refugio de los jugadores de Magic. Eso hizo que el formato explotase en popularidad aún más de lo que ya venía creciendo, y a pesar de que la gente no se podía reunir a jugar el juego. Eso le permitió ver a mucha gente las virtudes que antes no le veían al formato, porque no lo probaban, tenían el Magic que les gustaba jugar y con eso satisfacían sus necesidades de juego. Con eso suspendido y con no encontrar un reemplazo decente en las versiones digitales, Spelltable, Zoom y todas las aplicaciones para reuniones virtuales consiguieron suplantar un poco el gathering. No es lo mismo, sinceramente no lo es, pero tiene sus lados positivos. Por ejemplo, en mi caso, me era muy difícil dedicarme a un juego de Commander en la tienda donde trabajo, porque es una tienda de Magic y tipo era muy difícil estar sentado ahí y ver que pasaba algo en la tienda, y por más que hubiese alguien que pudiese atenderlo, yo no estaba prestando atención a lo que pasaba ahí adentro. Al llegar en casa, bueno, decís, bueno, vamos a jugar, vamos a tener este horario y te dedicas 100%. También hay ciertas cartas que no podés usar, por ejemplo, Agent of Treason, Conti, se resultan muy incómodas de usarse por webcam, que presencialmente no lo son tanto. Entonces, esas diferencias, a pesar de ellas, Commander consiguió sobrevivir y crecer en popularidad en la pandemia. También eso hizo que al mucha más gente entrar, gente que venía del ámbito más competitivo del Magic, el nivel de los jugadores, el nivel de los mazos, creciese. O sea, creciese no es que son mejores que antes, pero son más efectivos y son más rápidos. Eso ha hecho que la forma de jugar cambie. Y eso nos lleva a varias análisis. El principal cambio es ese, más gente y mazos más rápidos. La rapidez de todo, la cantidad de combos ha crecido muchísimo. Ciertos mazos que eran muy poderosos antes, hoy son buenos. Hablábamos sobre Nekusar, por ejemplo, ayer, que Nekusar, uno que no llegó a probar de jugar contra Nekusar en sus épocas áureas, 3, 4 años atrás, le parecía un mazo lento hoy en día. Le gusta el mazo, tiene un Nekusar, pero le parece un mazo lento. Y sí, Nekusar, tal cual como era antes, está más lento y tenés que cambiar un poco su idiosincrasia para que pueda adaptarse a los tiempos modernos. Sigue siendo un muy buen mazo, pero tal cual como era antes, apostando en board wipes, en fog banks, en propaganda apenas para sobrevivir hasta llegar al combo, no es tan eficiente hoy en día de como era 2 o 3 años atrás.
Otros mazos le ha pasado lo mismo y otras estrategias han crecido con la cantidad de cartas nuevas que han salido para fixiar mana y rampear en blanco. Boros ya no es tan malo como era 3 años atrás. O sea, no es que era malo, pero tenía menos opciones. Y hoy por hoy puedes hacer muchos más mazos Boros porque teniendo las cartas correctas, no son baratas, pero teniéndolas, vos accedes a poder hacer muchas cosas con Boros, inclusive con Mono White, que no podías hacer 3 años atrás. Eso le da muchas más dinámicas al juego y ciertas cartas que no eran molestas, por así decir, tipo no tenían poco impacto en el juego, ahora pasaron a ser impactantes porque blanco está de vuelta en la jugada. O sea, por un lado tenemos un exceso de cartas que puede acabar, no digo que vaya, perjudicando las dinámicas de juego, pero por otro lado rescató algo que venía medio rezagado. Entonces, el principal cambio que hay es la cantidad de cartas nuevas que salen. Eso obliga a que Wizard tenga que estar más atento a las reimpresiones, porque a medida que salen nuevos staples, son más cartas que están caras y que la gente va a necesitar comprar. Entonces, si no lanza cartas nuevas que reemplacen esas o reimprime esas, va a ver que muchas cosas van a quedar inaccesibles para muchos jugadores de Commander y eso puede frustrar a que vos siempre te sientas que es un pay to win. Que no lo es todavía, o sea, obviamente si vos jugás un máximo nivel de competitivo, CDH, necesitas tener ciertas cartas sí o sí para poder jugar, aunque sea tener un mazo competitivo, vas a ser forzado a comprar algunas cartas caras caso no las tengas, o deshacerte de varias cartas que te gustan para acceder a ellas, cosa que antes no era tan necesario. Hoy en día, si quieres jugar a ese nivel, sí. Y cada vez los niveles más bajos apuntan un poco más a eso. Entonces, todos debemos estar atentos a eso. Ese es el principal cambio de la dinámica de Commander de hoy comparado a lo que era 2 o 3 años atrás. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ese es lo que es más importante. Wizard, obviamente, estar atento a eso e intentar mantener el mercado secundario bajo control dentro de lo posible, lanzando reediciones o cartas nuevas que hagan que no sea tan caro jugar. Por ahora va más o menos bien, mejor que lo promedio que tenía Wizard antes, pero sí es un temor, conociendo el histórico, de que las cosas se spikeen demasiado. Porque algunas se spikearon. Pero la cantidad de cartas nuevas y novedades que van apareciendo de cartas buenas ha hecho que siga siendo accesible comenzar a jugar Commander o mantenerte en el formato. Pero puede que eso se salga de control y se quede demasiado caro. ¿Qué pasa si eso sucede? ¿Cómo podemos hacer los jugadores para combatir eso? Hay dos medidas, pero la más importante es el rule 0, que es estar de acuerdo qué es lo que se va a jugar. Y para eso se pueden utilizar home rules. No nos olvidemos que Commander es un formato multijugador que en eventos un poquito más competitivos o más organizados no tiene un sistema de reglas de puntuaciones oficial. Entonces, hacer que el home rules mantenga el juego accesible al grupo que va a jugar. Por ejemplo, si tu grupo son 4 o 5 personas, pueden hacer ciertos partidos o ciertos encuentros donde haya una limitación, ya sea de cantidad de míticas, ya sea de valor total del mazo, ya sea el valor individual de las cartas, para que los jugadores que están entrando al grupo o que no tienen posibilidades de gastar lo mismo que el resto, fuera a un mismo nivel. Y algunos eventos, algunos encuentros donde, bueno, vale todo. En torneos organizados en tiendas y todo lo demás, respetar y no ponerse en rompebolas con las reglas de puntuaciones que de repente son para frenar los mazos más competitivos, pero no eliminarlos para que la gente pueda jugar con el mazo que tiene. O de repente si juegan una liga budget o unos torneos budget con muy bajo presupuesto en los mazos, participar, hacer que la gente que está entrando sienta y aprenda a disfrutar el formato, no boicotearlos, etcétera, etcétera. Ahora, si tu grupo no tiene ningún problema, todos juegan CDH,
o algo similar y todos están en el mismo level, el Rule 0 se aplica, bueno, todos vamos a jugar Speed Commander, Commander competitivo, como quieras llamarlo, bien acá arriba del nivel. Ahora, si tu grupo son un veterano de Magic y 4 personas que están empezando a jugar, de repente el Rule 0 debería bajar para que las personas puedan usar las cartas que tienen y decidir a qué nivel quieren llegar. Obviamente no siempre se tiene que nivelar para abajo, obviamente el usar un mazo un poco más optimizado y todo eso ayuda a que las personas mejoren como jugadores. Pero no se puede forzar o de repente se torna aburrido el archienemigo, donde bueno, todo el mundo siempre le ataca al mismo jugador porque ese jugador siempre tiene mazos mejores que los demás. Pero también los jugadores que no juegan tan bien deben buscar alguna forma de mejorar. Entre ellas es el archienemy y otra cosa es, bueno, sacar pet cards y reemplazarlas por cartas más eficientes. De repente aquel World Wipe que usas muy rara vez o muchas veces carta muerta de tu mano, reemplazarlo por un Spot Removal que te permita frenar a ese mazo tan bien optimizado. Entonces, el Rule 0 para mantener el nivel y todo el mundo hablando el mismo idioma, por así decir, es fundamental. Las reglas alternativas para que todo el mundo pueda divertirse son muy importantes. Y obviamente por parte de Wizard, mantener la variedad de cartas de una forma que no haga el juego demasiado caro. Son todas las cosas que más realmente podemos hacer en cambio con respecto a estos cambios que han pasado en Commander en los últimos años. No todos los cambios son malos, no todos los cambios son buenos. Por lo general yo creo que más gente jugando es bueno, o sea que si hacemos una suba de todos los cambios es positivo. Al final tenemos más variedad de cartas, más variedad de mazos y más variedad de gente jugando. La posibilidad ahora, a medida que se va volviendo a organizar eventos en tiendas, además de volver a las tiendas y jugar con los amigos presencialmente, conocer nuevas personas y participar de eventos, es muy bueno. Tener las herramientas que descubrimos durante la pandemia para jugar con gente de todo el mundo es muy bueno también. Y de repente la gente que todavía no se quiere acercar a las tiendas porque tiene miedo y todo lo demás, poder seguir disfrutando del juego. Son variantes que hace 3 años eran prácticamente inexistentes, porque por más que Spell Table existía hace bastante tiempo, nadie se sentía motivado. Voy a jugar Commander online en vez de irme a jugar con mis amigos. Ahora ya lo conocemos, podemos hacer las dos cosas, podemos hacer la que más nos guste. Entonces, bienvenidos sean los cambios por ese lado. Pero por otro lado, viene la parte negativa que son demasiadas cartas las que están apareciendo, hay un poco de power creep, y eso puede afectar negativamente la economía de Magic en general y en este caso de Commander. Esos son los cambios que han pasado en los últimos 2 o 3 años, en los cuales Wizard tiene mucha influencia tanto positiva como negativa, y nosotros los usuarios tenemos también nuestra influencia de cómo queremos que el juego evolucione. Al fin y al cabo, Commander es un formato casual, no competitivo, en el cual nosotros tenemos mucha más influencia que en formatos como Modern, Pioneer, Legacy o Standard, donde el competitivo correctamente lidera y a veces eso limita las opciones porque bueno, si hay que ganar tenés que hacer lo mejor posible y bueno, ahora Commander se puede ganar de otras formas y esa es una característica que no debemos perder. Entonces, hoy en día lo más positivo que podemos hacer es no perder esa característica y ser vigilantes sobre ella y disfrutar de las nuevas ventajas que nos trae todo lo bueno y todo lo malo que ha ocurrido en Commander en los últimos tiempos. Ese es mi análisis, mis puntos que pongo sobre la mesa para que debatamos y observemos y como comunidad responsable trabajemos sobre ello. Desde ya, muchas gracias por mirar el canal. Si te gustó el contenido, suscríbete. Si te gusta lo que estamos haciendo para ayudar en el algoritmo, mira otro video del canal, así eso aumenta la visibilidad del canal. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.